la presencia de Isidoro Valcárcel y de Jaime, amigos de la casa, y bueno, no los voy a presentar porque ya son de sobra conocidos, así que nos van a presentar ellos el último libro editado de Isidoro por Entre Ascuas. Vale, gracias. Gracias. Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay sillas. Hay una poca por ahí. Y que estas que hay aquí las podéis usar, o sea que si alguien las necesita... Bueno, allí hay dos y allí hay otros dos y en el pasillo hay tres. Y hay un banco que se puede ir. Son 9 sillas. Bueno, no, intentaremos que sea una cosa ágil y dicharachera, que la gente no se canse y ya está. Si hay alguien que está tal, que levante la mano y entonces aceleramos. Lo primero era hablar de que justamente hoy, que tenemos constancia que se presentan otros dos libros, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho habíamos reservado este día desde hacía bastante tiempo, ¿no? Sí. Y de hecho se presentan seguramente más de otros dos, ¿no? Sí, sí. Y es curioso porque da la sensación como que, ¿no?, que se lee muchísimo, Sí, bueno. que la gente compra libros, ¿no?, a las puertas, es una situación que es bastante extraña, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De todas maneras, claro, hay libros que son legibles, pero hay otros libros difícilmente legibles. La cuestión está en saber si este que vamos a presentar nosotros pertenece a un grupo o al otro. Yo me temo que pertenece al primero. Sí. Ya no se acuerdan cuál es el primero. Sí, y pensando un poco de por qué podía ser así, ¿no? De repente se me ocurría como que, ya que los libros se presentan pero no se venden, ¿no? Los libros son un poco como el fuego, ¿no? O sea, que la gente se reúne alrededor de él, se calienta, hay buen ambiente, en general las presentaciones siempre hay sonrisas, caras amables, ¿no? Hay poca gente enfadada en las presentaciones de los libros, ¿no? Pero, no sé, como que hay siempre un buen clima, ¿no?, alrededor del libro, ¿no? Igual que alrededor de una hoguera, pues tú te has calentado y ya te quedas bien contento y te vas, ¿no? No te llevas un palo con fuego como antes, ¿no? Bueno, digo, que por pensar por qué puede ser así, ¿no? Sí, bueno, tiene mucho de ficticio esta supuesta guerra del libro y el no libro del libro que desaparece, pero que no desaparece, de las librerías que se cierran y de las muchas librerías que se abren, nada más que con un carácter distinto. Sin embargo, los libros son absolutamente fieles a sí mismos. O sea, generalmente es una cosa, una serie de un montón de hojas que están unidas por uno de los cantos, que se hace así y se van pasando, que a veces tienen la cubierta dura, pero siempre es igual. Entonces, estas librerías nuevas que se abren, resulta que venden también libros igual. Entonces, ¿dónde está el conflicto del libro? Yo no lo sé. A lo mejor aquí en este puede surgir un poco de solución a la cosa. Sí, otra cosa también curiosa, todavía más curiosa, es que nos conste, hay dos libros que se presentan hoy que ya se habían presentado. Sí. Uno es este, Sí. y otro es otro de gente conocida y amiga, ¿no? Exactamente, bien cierto, bien cierto. Y claro, si un libro se presenta dos veces, en realidad se representa. Claro. Entonces esto ya no es una presentación, es una representación. A lo mejor por eso no hay sillas, ¿no? Y esa cosa como más. Y después parece que estamos en el metro y yo qué sé, no pasa nada. Claro, y si esto es una representación, de repente tiene como otro carácter, ¿no? Decir, anda, pero a lo mejor es que están haciendo una obra, ¿no? Bueno, es que es una obra porque nosotros, por ejemplo, teníamos derecho a silla. Claro. Pero no la vamos a usar porque nos da vergüenza, ¿no? Claro, y dándole vueltas a esa idea de representación, ¿no? Decía, vale, sí, puede ser una representación porque en realidad esto es un acto, no sé, teatral, ¿no? Y están aquí y se mueven y de repente parece como que, no sé, que alguien se queda solo o no, o que se distancia un poco, ¿no? Pero también podría ser una representación en el sentido de, es el representante farmacéutico, ¿no? Es decir, representa a otros, ¿no? Claro. En realidad podríamos estar representando, no sé a quién. No digo al libro, a lo mejor. Sí, no, yo lo que estaba pensando es que hay un libro que es auténtico
y que creo que nosotros representamos a ese libro auténtico con un libro que es el nuestro, que es falso. Y dicho sea, con todas las excusas del mundo, porque no es falso. Pero quiero decir que hay uno que es oficial y uno que es clandestino. Entonces nosotros representamos al oficial con el clandestino, cosa que me da muchísimo gusto, ¿no? Bueno, ¿a dónde se embarca cada uno? ¿En el oficial o en el clandestino? Bueno, es que el oficial está a disposición por todos sitios. El clandestino es el chachi, ¿no? Porque resulta que aparece de vez en cuando. No sé. Tendríamos que entrar en materia. Enseñárselo, porque si no están ahí un poco inquietos. ¿Qué será esto de lo clandestino y de lo... No, pero es bonito, ¿no? De repente ver a tanta gente de pie, ¿no? Como... Bueno, pues pregúntaselo a ellos. Es como... Y luego hay aquí como un vacío que se crea, ¿no? No, la gente no se pone aquí, ¿no? Hay como esta distancia que son como 2 metros, ¿no? De cortesía. No te acerques mucho, pero tampoco te alejes porque si no, no entramos, ¿no? Claro, además, claro, el libro cuando lo hablamos, que lo vamos a abrir, hay que estar... ¿Qué tal? ¿Vais a tomar el pelo? Un poco relativamente cerca, porque si no el libro desde lejos no se lee. Vosotros veréis. Bueno, yo tal vez, por entrar un poco más en materia, no, estaba esta frase, bueno, clásica, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, de no es el sentido de las palabras lo que importa, no es el sentido de las palabras lo que importa es saber quién manda, ¿no? Entonces, claro, lo bonito de este proyecto es que, por un lado está este libro, que es el diccionario de la Real Academia, de la última versión en papel, que parece que será la última, ¿no? Sí, pues eso es otra manía que se ha dado ahora. Y por otro lado está lo que es el diccionario personal de la lengua, que es el libro que has hecho tú. Que es el clandestino y el bueno, claro. Claro, lo interesante es que cuando uno manda, ¿no? Como es en este caso tú, sobre el libro, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y tú puedes decir cuál es el sentido de las palabras, ¿no? Claro, lo interesante de este caso es que las palabras van sin su definición, ¿no? Están vacías, solamente está su voz, ¿no? Es lo que se llama un libro abierto. Claro, y esto tal vez sea lo primero que sorprende, es decir, pero ¿por qué un diccionario al que uno acude a ver definiciones no encuentra ninguna, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde han ido a parar? Sí. No hay. Bueno, en fin, el que realmente, si hubiera alguien y es que quisiera saber el sentido de una palabra, cosa que, en fin, tiene ¿esto qué será? Entonces va y lo mira aquí. O sea, en el fondo, esto es una suplantación. Lo que ocurre es que es una suplantación parcial, con lo cual probablemente deja de ser una suplantación. Hay una cosa que me encanta, y es el hecho de que este libro oficial que hemos dicho que ya va a ser el último, porque a partir de ahora va a ser esto que se llama digital y que se va a renovar constantemente, tenemos un éxito grandioso, y es que ya un par de meses después de salir este libro, la Real Academia ha adoptado una palabra que está aquí y que no estaba ahí, ¿no? Es la palabra paparajote. Ya está en la edición digital de la Real Academia esta palabra, que nos la han copiado a nosotros. Claro, lo que habría que decir es que este proyecto empieza por aquí. Claro. Empieza por aquí, es decir, está la madre del cordero, ¿no? Y lo que habría que continuar diciendo es que lo que has hecho es leerte todo el diccionario e ir marcando con unas cruces cuáles son las palabras, bueno, que son tuyas y las que son de otros, ¿no? Exactamente, el diccionario de personas, como hemos ya repetido varias veces, porque resulta que hay una persona que lo haya confesionado, ¿no? Lo ha confesionado amparándose en la oficialidad, pero ha dicho esta palabra no me la trago yo de ninguna manera, luego esta no aparece en mi diccionario, aparece pero como un sucedáneo.
el hecho este de seleccionar, claro, selecciona el que selecciona y selecciona lo que le interesa, gusta, apetece, quiere o recuerda, ¿no? Entonces, este diccionario, este de abajo, o sea, el personal, es una manipulación de este otro, pero sin embargo está reconocida la manipulación por la palabra personal. Es la persona que lo hace la que ha fabricado su diccionario. Luego, con la cosa esta de ser respetuosos, decimos, hombre, no vamos tampoco a suplantar completamente a la lengua, entonces vamos a meter todas las palabras. Las 93.111 que hay aquí en la oficialidad están en el otro, pero una gran cantidad de ellas están olvidadas, arrinconadas en las últimas páginas, amontonadas, porque realmente son palabras que al que ha hecho el diccionario le importan un bledo, ¿no? Entonces he dicho, bueno, las pongo por un poco de respeto, pero a mí esto no me interesa. Y sin embargo, como ha enseñado Jaime, hay otras que gozan de espacio para respirar ampliamente. Son las que le gustan al que lo ha hecho. Y tú has dicho que, claro, que va a hacer lo que quiere. Entonces, bueno, pues mira, a mí la palabra esta me encanta. Le voy a conceder 10 renglones para que respire ampliamente. Luego hay otras que, bueno, son menos amorosas, entonces están ahí restringidas. Sí, lo que me apetecía era ver aquí, ¿no? Delante de todos, cómo era un poco el procedimiento, porque yo qué sé, ¿no? Había unas palabras marcadas en rojo, con una aquí, ¿no? Y otras con una cruz en lápiz, ¿no? Abracijo, está marcada en rojo. Son las que no quiero saber nada de ellas. Aparte de que generalmente no sé lo que son. Porque abracijo no sé lo que es. No sé si habrá alguien aquí que lo sepa. Entonces esa tiene una raya roja porque, oye, que viva su vida, ¿no? Pero yo no me... Y luego vienen 3 seguidas con cruz. Abrasador, abrasadora, ¿sí? Abrasamiento y abrazar. Bueno, abrazar es una palabra preciosa. Se puede abrazar además de muchas maneras, por calor o por frío. Y luego hay una que no tiene nada, que pone abrasilado, abrasilada. Esas están en un grupo intermedio que son, yo llamo el apéndice, es decir, no son ni de aquí ni de allí, ni son las deseables ni son las desechables. Entonces ahí hay un grupito, bastante amplio también es cierto, que son esas que no tienen ningún tipo de marca. Son palabras que podrían pasar al primer grupo, pero con un poco de riesgo también podrían pasar al tercer grupo, ¿no? Claro, lo interesante es que a medida que vas viendo todas las páginas, ¿no? Que van marcadas con el rojo, con la cruz y con la nada, ¿no? Te das cuenta que hay muchísimas palabras, bueno, que están en este apéndice, que en realidad para mí es un limbo, ¿no? El limbo, sí. Es decir, bueno, no es ni el cielo ni el infierno, es esa situación intermedia, sí, pendiente de juicio, ¿no? De decir, bueno, ya llegará un día en que decidan todos estos dónde van a estar, si arriba o abajo, ¿no? Y es curioso que esa parte del diccionario, que es la segunda, ahora os lo enseñaremos, sea una parte que ha llevado muchísimo trabajo y ese trabajo es casi invisible, ¿no? Es decir, la primera parte, al ser una parte manuscrita, digamos que luce mucho, es decir, es tu letra, es tu palabra escrita por tu mano, ¿no? Pero la segunda ya no, la segunda está tecleada por ordenador como diciendo, bueno, es que a mí estas palabras no tienen esa categoría, ¿no? Sí, exactamente, y además eso se manifiesta en que los espacios que se conceden a las palabras en ese limbo que tú dices, o sea, en ese apéndice, esa parte central, los espacios son de mucha menor trascendencia, es decir, son más pequeños, sencillamente, ¿no? Se respeta una gradación, porque dentro del apéndice hay unas mejores y otras peores. O sea, quiere decir que se respeta el que las mejores tienen más espacio y las peores tienen menos espacio. Pero sí, en cualquier caso, siempre es menos espacio que el de la zona manuscrita. Es decir, en la zona manuscrita, como he comentado antes, hay palabras que tienen a lo mejor 20 renglones de vacío disponibles para estar a sus anchas, ¿no? Son palabras fundamentales, como puede decir, yo que sé, pues amor, a lo mejor tiene 20 líneas o luego 30, ¿no? Entonces, eso en el apéndice, o sea, en la segunda parte, no es tan descarado, o sea, no es tan diferenciado, porque sencillamente el apéndice es lo que no pudo estar en la primera, entonces queda ahí como un remanente, sin llegar a lo despectivo de la otra parte tercera que se llama restos, que está para los restos. Sí, he traído aquí una hoja para que se vea mejor, ¿no? Bueno, los espacios, ¿no? Claro, la palabra cambiar tiene como 7 renglones, ¿no? Hasta camelar,
que de repente tiene 3, Sí. ¿no? Y camello prácticamente no tiene casi nada. Sí, porque camello, oye, ¿cómo no vas a poner camello? Pero a mí me importa un huevo. Camilla, casi como camello, ¿no? Sí, Tiene la claro. misma categoría y caminar vuelve a tener... continuación, Claro. Viene caminar con todo este espacio, ¿no? Es decir, caminar yo creo que es un concepto fundamental. Entonces, pues, que pueda caminar, ¿no? O sea que en realidad es un silencio que habla, ¿no? Sí, Quiere hombre, decir claro, que no. todo esto no escrito, lo que está es, bueno, nombrando a la palabra y la importancia que tiene para ti, Exactamente, ¿no? como tú dices, lo no escrito es lo más importante. O sea que eso es fundamental. No escrito para que la mente vuele. Y también podría ser que un lector quisiera rellenar esos huecos con sus opiniones personales. Bueno, está rayadito para que no se tuerzan y tal. Otra cosa que le llama la atención al lector es que, por ejemplo, cambiar, caminar, campana, ¿vale? Pero de repente calloso. ¿Por qué le interesará la palabra calloso Claro, o callosa, ¿no? Claro, porque es un recuerdo de juventud, ¿no? Ah. Toda la vida oyendo hablar de los callos, ¿no? Los mayores es que tengo un callo, que tanto eso se queda grabado. En fin, hay muchas razones de estas puramente personales que ni siquiera habría por qué explicar, pero que se espera de los oyentes que digan que calloso, este lo ha puesto por algo, ¿no? Lo que pasa es que ese algo no es tan trascendente, ¿no? A ver, ¿qué tipo de idea? Por detrás, camping, por ejemplo, que tiene bastante espacio. Camping, claro. Bueno, camping, vosotros de ejemplo, pero es que yo tengo un hijo que tiene un camping. ¿Por qué no va a ser importante, no? Y Candela también Y tiene... Candela, tengo bueno. una hija que se llama Candela. Bueno, hay otra cosa que no hemos hablado y que es fundamental, que es, después de leerte todo el diccionario, tú haces, bueno, tres operaciones fundamentales. Una, que haces 3 grandes grupos de palabras. 2, que eliminas cualquier definición en tu diccionario. Y 3, que reordenas todas las palabras en función de su número de letras. Sí. ¿No? Entonces, si tú quieres buscar en tu diccionario una palabra, tienes primero que empezar a contarle las letras para saber dónde está. Porque si tiene 5, pues tienes que ir a buscarle a las voces de 5. ¿Veis? Voces de 4 letras, ¿no? Entonces empiezan, bueno, pues alfabéticamente las que tienen 4. Exactamente. ¿Y esto por qué? Porque parece como que dificulta el uso del Claro, diccionario, un poco ¿no? por incordiar, ¿no? Dice usted que el diccionario este va a ser como todos los diccionarios. Hombre, es como todos los diccionarios, lo que pasa es que tiene un paso previo que no responde a características de la lengua, sino que responde a una cuestión casi podríamos decir matemática. ¿Sí? Contra más palabras, lo he dicho intencionadamente, contra más palabras, más difícil localizarlo porque claro, la palabra más larga que es contencioso administrativo, claro, tienes que empezar con T5 administrativo. Entonces esa incomodidad a mí me encanta porque el que quiera entrar en el juego tiene que trabajar, no es este concepto del arte contemplativo, ya bien, ¿no? Sino que sencillamente tienes que empezar por dar el callo y contar el número de letras, pero una vez que las has contado, lo demás es alfabético absolutamente ortodoxo, ¿no? Quiere decir que hay un paso sí, pero en esencia la construcción es rigurosa. Y hay luego otra cuestión que también es relativamente importante. Es que claro, no, relativamente no, tremendamente importante. En la presentación, en el preámbulo, se dice que este diccionario no es solo personal, sino circunstancial y transitorio. Quiere decir que está hecho un día X. Eso puede no ser verdad al día siguiente. O sea, es completamente circunstancial. Depende de las circunstancias de ese día y es absolutamente transitorio. Lo mismo. Mañana puede ser que no. De hecho, yo he renunciado ya a mirar mi diccionario porque estoy en desacuerdo con muchísimas cosas. Entonces, como no soy el mismo de hace 4 meses, ya no lo miro porque me enfado conmigo mismo. Digo, ¿cómo es posible que yo le haya dedicado tanto espacio a esta imbecilidad? ¿No? O al revés, ¿no? Eso es un elemento fundamental que un hipotético lector, si es que lo subiere, debería tener en cuenta, ¿no? Es decir, porque muchas veces se dice, bueno, esto es como un autorretrato. Bueno, un autorretrato de un día a una hora, ¿no? Como los autorretratos, de verdad.
Eso es importantísimo tenerlo presente. No es fijo como el oficial que tiene, por lo menos durante 15 o 20 años esta palabra va a estar aquí y significa tal cosa. No, en el mío eso no se puede atar de ninguna manera. Hay otra cosa que también hemos hablado y que es interesante de enseñar, ¿no? Que es, volviendo al espacio, que a mí me parece que es la clave del diccionario, ¿no? El flujo de las palabras, ¿no? y de los espacios, Sí. digamos que tiene una rítmica cuando las palabras tienen pocas letras, y a medida que empiezan a tener más letras, empiezan como a fluir de otra manera, ¿no? Exactamente, porque quiero aclarar que yo la intención era conceder un espacio a cada palabra, pero de ese espacio que se le concedía había que restar la palabra en sí. O sea, si yo concedo una línea, la palabra desparramar tiene muchas más letras que si dice sí. Entonces, claro, desparramar es de aquí, desde la D hasta el final, y sí es desde la S hasta el final, con lo cual ese espacio de sí, suponiendo que fuera lo mismo que el de desparramar, sería más corto, porque la palabra es más corta, ¿no? Eso repercute en la manifestación. Aquí tenéis uno de palabras que deben ser como de 8 o 9 letras, esta, ¿no? Y veis lo denso que está. No es porque sean menos importantes, es porque sencillamente la palabra ocupa mucho de su espacio. Entonces rellena físicamente. Sí, sí. Bueno, pero eso en realidad es un trabajo pictórico, ¿no? Más que un Sí, trabajo claro, lingüístico, ¿no? Porque exactamente. Lo que pasa es que, como estamos acostumbrados a decir, esto es pictórico, esto es lingüístico, esto es escultórico, pues no nos damos cuenta de la compaginación que hay entre todos ellos forzosamente. O sea, no porque nosotros la obliguemos, sino porque surge de por sí el hecho de que la implicación de las palabras en la percepción que cada individuo puede tener de ellas repercute, por ejemplo, en la forma de escribir. Evidentemente, si un analista, un grafólogo, vería que palabras que caen bien están mejor escritas, no por una intencionalidad, sino porque uno se lo pasa mejor escribiendo ciertas palabras a las que quiere que otras palabras que le repelen, ¿no? Entonces, todas esas cosas a las cuales, desde luego, no soy capaz de alcanzar, se manifiestan inevitablemente e involuntariamente. Igual que, bueno, aquí tenemos la palabra esta que os he dicho, la más larga de todas, el contencioso administrativo. Veis que realmente ahí termina ahí en eso, o sea, que tiene poco espacio, aunque parezca tal, ¿no? Tiene poco espacio porque es que la palabra es tan larga que se chupa el espacio que le toca, que le corresponde, ¿no? Bueno, eso es así, pues eso es como la vida misma, eso es la física del lenguaje, ¿no? Y luego hay una cuestión, ¿no? Sobre esto, sí, a ver si encontramos una página de estas que salen escalonadas. Bueno, lógicamente cuando buscas una... Bien, esta. fijaos eso, ¿veis? Esto no es una obra de diseñador, ni de pintor, ni de dibujante. Eso es que han coincidido una serie de palabras del mismo número de letras, como es natural, porque han coincidido con una serie de palabras de la misma aceptación. Entonces, ¿qué ocurre? Que inevitablemente se produce un ritmo que no es deseado, que no es buscado en absoluto, sino que, como consecuencia de esas dos circunstancias, eso rítmicamente produce un escalonado, que de repente aparece una palabra con otro sentido, entonces pega un salto y se va porque ya no sigue ese ritmo que no es buscado. Otra consecuencia de ordenar las palabras así es que en este diccionario se puede ver proporcionalmente cuántas palabras hay en función del número de letras. Es decir, parece como que de 7, 8 y 9 son la mayor cantidad de palabras, ¿no?, que hay en castellano. 8 es la mayor. Y a partir de ahí la cosa empieza a decrecer, ¿no? Como que son demasiado largas, se chupan todo su espacio y se gasta uno muy pronto, ¿no? La palabra en la boca y dices, no nos vamos a decir tantas veces, ¿no? Exactamente, eso es así, no sé si la razón será tan lírica como tú la has expuesto, pero evidentemente hay algo de eso, porque el ejemplo máximo, palabras de una letra, que no hay nada más que 5, ¿no? Entonces, claro, esas palabras ahí en el diccionario flotan y resulta casi aburrida la página, porque es una cosa
Claro, es que es aburrida porque no la ocupa. Pero claro, si cuando llegamos a 9 letras o 10, esas páginas son mucho más densas y aparentemente parece que quieren decir más, ¿no? Es decir, la palabra A es de una trascendencia inmensa, pero resulta que es aburrida ella, escrita aquí, en esto, ¿no? Eso no es culpa de nadie, ¿no? Es así la cosa. Hay una cosa que la gente ya empieza a moverse y dice, hombre, si está empezando a hacer un poquito largo. Pero lo tengo que hacer, ¿no? Voy a leer esto. Garatura, Garatusa, Garbera, Garbías, Garbullo, García, Gardingo, Gareta, Gargamillón, Garlar, Garnatón, Garojo, Garramar, Garrapaticida, Garronear, Garrulidad, Garrullada, Garzota, Gasendismo, Gasfitero, Gástula, Gatatumba, Gatomuso, Gatomusa, Gaviero, Gaviotín, Galluba, Gaz. Bueno, pues es una de las páginas del resto, es decir, son estas palabras, ¿no?, que nadie quiere, vamos, que se han quedado y que nadie sabe lo que quieren decir. Me parece un trabajo de poesía fonética, ¿no? Es decir, que usted lee esta página y ya lo tiene solucionado. No, es curioso porque a mí esta parte en donde, claro, ya no hay espacio, van todas juntas, ya no se clasifican por el número de letras, es decir, son palabras que se podrían haber tirado, ¿no? Es decir, que, bueno, que nadie se pondría triste porque hubieran desaparecido, ¿no? Bueno, pues tú las conservas, están todas juntas, ¿no? Así, una tras otra, y en realidad es casi imposible saber qué significa, ¿no? Claro. Y lo curioso es que siguen estando, ¿no? Siguen estando, sí, que bueno, esta es la zona del diccionario, la zona ideal, para eso que yo os decía, de alguien que coge y dice godería. ¿Qué será godería? Pues entonces puede ir ahí, que para eso que autorización a la Real Academia de Oiga, que vamos a usar el diccionario, lo vamos a vender además, ¿no? Porque claro, también hay que respetar el que quiera saber lo que es godería, ¿no? Y que aquí no viene, pues entonces puede recurrir a la madre de la lengua, ¿no? Oye, ¿y qué hacemos? ¿Terminamos ya? Bueno, sí, un par de cosillas solamente. Decir, bueno, un par no, alguna más. Decir que, bueno, no es un libro, son dos. O sea, es tu diccionario personal, pero va con este. Es decir, que y eso ha sido una cosa que has tenido clara desde el principio. Sí, ¿no? sí, Es decir, nos costó mucho trabajo además que el logo fuera igual, ¿verdad? Sí, porque decíamos, no, tiene que ser un poco más de gramaje esto porque queda más flaco. No, pues lo que hay que hacer es no escribir con tanto espacio, ¿sabes? Y ya veis que se ha procurado que fueran iguales, pero en este caso, en el todo es porque nos hemos esforzado muchísimo. O sea, a eso es lo que le pedía, pero nosotros hemos tenido que esforzarnos para hacerlo. Y ¿por qué es tan importante que estén juntos, hermanaos, ¿no? Es decir, que vayan... Evidentemente hay algo de irónico en esto, ¿no? De decir, oye, esto es lo, en fin, lo limpio, lo sano, en fin, lo que da esplendor, como dicen ellos, ¿no? Pues supuestamente no da esplendor, pero sin embargo es igual de grande. Eso es lo que me interesa, ¿no? Es mucho más limpio, tiene mucho más trabajo. Vale, yo creo que podríamos abrir el turno de preguntas, así si hay alguna pregunta. Sí, por favor. Yo tenía curiosidad por saber, primero si en la búsqueda en el diccionario oficial, si fuiste en orden alfabético y en ese caso, en cualquier caso, si te encontraste con alguna, no sé, como alguna isla dentro del alfabeto que te atraía más que otros palabras. Si de repente estabas en la H y dices, joder, aquí hay un montón de palabras que me gustan, o había momentos... Pues eso por supuesto, lo que pasa es que claro, no puedo citar ninguna zona de esa porque no me la sé, pero evidentemente eso ocurre y no solo con eso, sino con palabras aisladas, incluso que me eran desconocidas y de las cuales me enamoré inmediatamente, ¿no? Porque digo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La palabra sígueme pollo, existía, me parece la palabra más bella del idioma, ¿no? Por supuesto que eso ocurría constantemente, ¿no? Y empezaste en la A y terminaste en la B. Empezaste Sí, claro. Sí. Sí, he leído todas las palabras.
Porque te saltas dos y resulta que entre esas dos hay una de las buenas, ¿no? ¿Alguna pregunta así? Yo quiero saber qué piensas hacer con la edición digital. Si lo vas a editar digitalmente. No, pero si esto está manuscrito, ¿cómo lo vas a digitalizar esto? No, hombre. No, esto es como es, esto es así. Quería saber tu respuesta. Sí, por favor. Yo le quería preguntar que se ha comentado que su diccionario personal son las palabras íntegras del diccionario de la Real Academia, pero al principio de la exposición ha dicho ahora ya en el nuevo en el diccionario oficial hay unas inventadas por mí. Entonces también hay inventadas. Sí, yo he añadido palabras de distintas procedencias. He añadido algunos arcaísmos, por ejemplo, ¿no? He añadido palabras que, por ejemplo, pertenecían a trabajos míos anteriores sobre el idioma, que consistían en palabras posibles pero no existentes, ¿no? Pero si tú dices zapón no existe, pero perfectamente podría existir zapón, ¿no? Entonces, he añadido también algunas palabras de ese tipo. He añadido palabras del panocho, que es un dialecto de mi tierra, ¿no? Como es paparajote. Es una palabra panocha, que es de la que yo he comentado antes, que ha entrado ya en la Real Academia, ¿no? Porque, claro, para un grupo de gente eso tiene un significado clarísimo, ¿no? Entonces, es cierto que probablemente en el mío haya, digamos que 300 palabras más que en el otro, pero son escasísimas al lado de las 93.000, pero sí las hay. Entonces, hay palabras que las vea aquí y quiera buscarlas aquí, no las encontrará aquí. Esas son las tuyas. Esas son más mías. Sí. ¿Diría usted que desde que se le ocurrió la primera idea para generar esta obra, el resultado ha sido literal? Bueno, no, en absoluto, de ninguna manera. Es decir, yo, lógicamente, como cualquiera, he ido cambiando según veía lo que... Antes os he contado el efecto ese armónico de ciertas palabras en ciertos lugares, ¿no? Que es una cosa puramente azarosa. Indudablemente, cuando yo me di cuenta de que eso ocurría a pesar mío, dije, hombre, pues esto no es que vaya a forzarlo, pero sí que hay que respetarlo, porque el efecto es cuando menos plástico. Evidentemente, del pensamiento inicial al pensamiento final hay un cambio, indudablemente. ¿Y has ido tomando manía a palabras? ¿Cómo? ¿Has ido tomando manía a palabras que les habías dado y luego las has castigado un poco? No, porque las echaba al cajón de los restos, ¿no? Esta no me cae bien, pues esta al montón. El montón final era el más fácil de confesionar, ¿no? Ya, pero digo, por ejemplo, si le habías dado más espacio y luego has dicho, no se lo merece. Pero eso es decir, lo que yo no he hecho nunca es volver más atrás, porque entonces nunca hubiera terminado. Entonces, al que le daba 20 espacios libres, ya se quedaba ya. Lo que pasa es que muchas veces, como he dicho antes, claro, luego bien, estos 20 espacios, y no me decía más de 10, ¿no? Pero bueno, ya está. Porque entonces, si no, oye... Sí. A mí me llama especialmente la atención que la manera de dar el valor a la palabra, ya sea por querencia o por lo que sea, venga con un blanco. O sea, el vacío sea lo que subraya y va acumulando ese valor. ¿Es algo que tenías claro desde el principio o has pensado en borronear o en hacer algo entre la palabra y la siguiente que no sea dejar ese blanco? No, me gustaba el blanco. Es decir, esta palabra tiene mucho espacio disponible. Esta palabra sirve para mucho. Si yo lo borrono eso, quiere decir está ocupado. Sin embargo, esa palabra tiene una vida infinita, infinita. Tiene una amplia vida, que es el espacio blanco disponible para ella. Esa era la razón. Yo te quería hacer una pregunta, aprovechando el turno de preguntas. Claro, a mí me da la sensación que hay gente que le interesa mucho lo que dices y que cuando va a ver un diccionario de Isidoro Valcárcel dice, mira, a ver qué cuenta, tal, y de repente ve que no hay nada, ¿no?
No hay nada en el sentido de que cree que no hay nada. A lo mejor hay que buscarlo en otro sitio, ¿no? De hecho, tenemos otro libro tuyo, que es el 2000 después de Jesucristo, que es un superventas en comparación con este, es decir, porque es un libro de 2000 historias, bueno, que no son las historias oficiales de la historia, que es casi como la antihistoria, ¿no? Pero son historias que se pueden decir amenas, muchas de ellas entretenidas. Es decir, hay un material en el que uno puede recrearse, ¿no? Este es como un trabajo que está justo en el polo opuesto, ¿no? Entonces, me da la sensación que incluso gente que admira y que valora mucho lo que tú puedas opinar, de repente dice, pero hombre, como este señor no ha dicho nada de ninguna de estas palabras, qué oportunidad perdida, ¿no? Eso está hecho a posta, no es una consecuencia de... Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, no es que he hecho muchísimo, o sea, vivir, no me refiero a la cantidad de trabajo que ha sido bestial, ¿no? Sino que les he dejado vivir. Evidentemente, tú estás comparando un libro que podríamos llamar incluso ameno, en un cierto sentido, con un libro inhóspito, ¿no? Árido. Pues sí, es verdad, pero claro, en el momento en que te paras en este, dices, hombre, pues aquí yo puedo dejar mi imaginación volar, ¿no? Decir, bueno, fíjate todo lo que dispongo, ¿no? Luego dices, bueno, esto, aquí es que no me consiente en nada, es que está pegado, tiene pegado otra palabra ya, o sea que no puede. En el mejor de los casos, es decir, un lector que se acerque con la voluntad de esforzarse en ello. Entonces, si se esfuerza, yo creo que encuentra una compensación en cuanto a que se abre un camino personal de análisis. Y bueno, todo este espacio para esto, ¿no? Y luego a continuación viene una que tiene un espacio así, pequeñito. Pues hay alguna lectura que el que quiera hacerla puede hacer. Ahora, evidentemente, podemos decir, la aportación en cuanto a opinión. O sea, hay aquí aportación de la opinión o del parecer del autor, la hay, pero no la hay manifiesta en un sentido de decir, bueno, pues esta palabra significa tal, porque en la Edad Media tal, cualquier, entonces ya estamos entrando en el 2000, ¿no? O sea, cuando se cuenta el porqué. Y aquí no se cuenta, aquí se oiga, esto es así, para mí, hoy, y ya está, no hay quien lo mueva. Si quiere algo, pues tendrá que cambiarlo o tirar el libro. Jaime, yo tengo una respuesta también para tu pregunta, aunque no sea el autor. Está bien. Que yo creo que las historias están en el diccionario de la Real Academia. Por eso creo fundamental que en el libro esté el otro libro. Porque hay un juego muy bonito que ya lo hemos comentado, que es tú ves el libro de Isidoro, te paras en alguna palabra que a lo mejor no la conoces, sobre todo en la parte que es muy bonita, que es la última, la de palabras desechadas, porque ahí yo no sé lo que significa casi ninguna, pero para eso tienes el otro. Y ahí es donde se definen las palabras. Entonces, no es caprichoso el que esté el diccionario de la Real Academia como complemento casi fundamental, vamos, para mí fundamental del otro libro. Sí, bueno, yo también pienso eso. Lo que pasa es que nunca se me toma en serio cuando digo eso, porque digo, bueno, pero es que el otro diccionario, yo voy a la librería y me lo compro, y el otro diccionario tiene vida propia solo, no necesita tanto. Entonces, yo busco ahí y me encuentro respuestas a mis dudas. Eso es incuestionable. Lo que pasa es que aquí están planteados los dos puntos con esa intención que tú decías, ¿no? De decir, bueno, sirve para esto, no para el simple hecho del diccionario solo, sino que llegas a él de rebote de otro diccionario que no has satisfecho, digamos, o que te has levantado una inquietud de por qué será esto. Lo que pasa es que, claro está, infinidad de veces la motivación de este diccionario para opinar sobre una palabra no es la motivación que en este hubo para opinar sobre esa misma palabra. Sí. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, más o menos? Porque eso es un trabajo arduo. Sí, bueno, no sé, quiero decir un año y medio. Sí, dos a lo mejor. Sí.
Sí. ¿Se podría considerar el libro un poema? Pues si tú quieres, hay pocas cosas que no sean un poema, ¿eh? Un poema terriblemente largo. Se toman en serio. O sea, yo por ejemplo estoy viendo esto y es un poema precioso, ¿no? Aparte de que todos somos poetas, ya lo sabéis, ¿no? No creo que estén comportándose estas personas pensando en la construcción de tal, y sin embargo lo es, sencillamente el ritmo de las estaturas y de los flequillos y cosas de estas. Es un poema. No creo que somos un poema. Bueno, por cerrar el acto, decir que, bueno, si queréis ver el libro, aquí está, para que lo ojeéis, que si queréis comprar algún ejemplar, son ejemplares que se hacen 1 a 1, porque es una edición de 100, que va numerada y firmada, es decir, es considerado más una pieza de un libro, porque es un libro también, ¿no? Y bueno, está Elisa y estoy yo, por si queréis poneros en contacto con la editorial, ¿no? No hay más que este libro aquí porque vamos haciendo de 1 en 1, no se puede hacer. Pesa 5 kilos y cuarto. También, ¿no? El peso de la palabra es enorme. Este está en oferta, se puede comprar. Bueno, no, este es el que usamos para ir a los sitios. Y nada, y luego, como premio a vuestro comportamiento y a vuestros flequillos, hay un vino que esperamos que llegue para todos. O sea que correr a los vasos y seguramente estarán tranquilos, ¿no? Muchísimas gracias por...